Esto pasó hace unos meses. Después de un largo día trabajando como diseñador gráfico freelance, tomaba siempre el mismo metro para volver a casa. La rutina me era familiar, y esos momentos bajo tierra me daban tiempo para pensar. Pero nunca imaginé que esas sensaciones extrañas me llevarían a encuentros inquietantes. La primera experiencia ocurrió en un vagón vacío. Había pocas personas, todos absortos en sus teléfonos, como si nada más existiera. De pronto, sentí un frío recorriendo mi espalda. Me giré rápidamente, pero solo vi sombras. Apreté los dientes y traté de ignorar la sensación. A través de la ventana, vi el oscuro túnel pasar. Sin embargo, el frío persistía. La segunda vez, escuché un susurro en una estación vacía. Era un murmullo familiar, como si alguien estuviera hablando justo a mi lado. Miré hacia atrás, pero no había nadie. La sensación de ser observado se apoderó de mí. Volví a fijar la vista en mi teléfono, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Pero mientras las luces del metro parpadeaban, supe que algo estaba mal. En otra ocasión, mientras esperaba en una estación casi desierta, sentí pasos acercándose. Cuando me giré, el lugar estaba vacío. Mi corazón latía rápido. No sabía si la soledad me estaba afectando, pero me sentía vulnerable. Entonces decidí estar atento a mi alrededor, como si algo pudiera suceder. Cada ruido se hacía más intenso. Escuché el golpe del aire que pasaba. Tenía que irme de ahí. La última experiencia fue la más aterradora. Estaba sentado en un vagón casi solo, cuando sentí una presencia a mi lado. No miré, pero sabía que alguien me observaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Al final, me armé de valor y miré al lado. El asiento estaba vacío, pero la presión en el aire me decía que alguien había estado ahí. El metro cerró sus puertas y continuó su marcha. De repente, las luces comenzaron a parpadear más intensamente. Sentí que algo estaba detrás de mí. Me di la vuelta con rapidez, pero no había nadie. En ese momento, el vagón se volvió frío y oscuro. Me estremecí. Entonces, un susurro helado llegó a mi oído. No estás solo. En ese instante, todo se volvió negro por un segundo. Cuando recuperé la vista, ya no estaba en el vagón. Estaba en una estación, sola. Las murallas eran repugnantes y la luz escasa. Miré a mi alrededor, pero no había camino de vuelta. Sentí que era un juego cruel, un laberinto del que no podía escapar. Corrí por el pasillo, pero no había salida, solo ecos. Entonces, mientras me escondía detrás de un pilar, vi a una sombra alejarse, riéndose. No podía creerlo. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba? La respuesta seguía fuera de mi alcance, como una pesadilla de la que no podía despertar. Capítulo 2. La sombra del pasado. El aire en esa estación era denso, como si cada respiración me costara más que la anterior. Las paredes estaban cubiertas de mugre y una luz parpadeante apenas iluminaba el camino. Miré a mi alrededor, pero la sensación de que alguien estaba observando no se desvanecía. Era como si esa risa sombría me hubiera seguido. Me atreví a dar un paso. El eco resonó en el espacio vacío. Cada vez que mis pies tocaban el suelo, el sonido parecía amplificarse, llevándome al borde del pánico. ¿Dónde estaba? Tenía que encontrar una salida, pero no había señales, ni rastro de otros pasajeros. Mientras avanzaba, el murmullo volvía a hacerse presente. Era un eco distorsionado, como si viniera de los mismos muros. Las palabras no se formaban, pero podían sentir la carga de un mensaje. Entonces vi una puerta al final de un pasillo. Aunque no estaba segura de si quería acercarme, la necesidad de escapar me empujó a dar otro paso. Rápidamente me dirigí hacia ella, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía cada vez más frío. Cuando llegué a la puerta, noté que estaba entreabierta. La visión de lo desconocido se introducía en mi mente. Empujé la puerta con un ligero temblor y se abrió de inmediato. Lo que vi al otro lado me dejó paralizada. Era un vagón de metro, pero parecía apolillado, como si no hubiera sido utilizado en años. Los asientos estaban cubiertos de polvo y las luces intermitentes creaban un ambiente truculento. Pero lo peor era la sensación de que esa no era una simple estación ni un vagón común.
Entré cautelosamente y al cruzar el umbral sentí que algo se movía en la penumbra, algo que no lograba ver. Recordé las advertencias de otros pasajeros sobre las historias de almas perdidas en el metro. Con cada paso, la risa distante resonaba más fuerte, llenando mis oídos y recorriendo mi mente. Mientras exploraba el vagón, un fuerte golpe sonó detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nada. Todo seguía inmóvil, pero el aire se sentía cargado, como si un secreto antiguo estuviera a punto de revelarse. Busqué en las esquinas, esperando que algo o alguien apareciera. Ahí fue cuando lo vi. Una sombra se deslizó frente a mí, conmoviendo el polvo del suelo. Mi respiración se detuvo. No era una figura definida, sino una mancha oscura que parecía absorber la luz. Sentí que mi piel se erizaba. Entonces comenzó a acercarse lentamente, y el murmullo se convirtió en un grito. «Ve a casa», decía una y otra vez. Cada repetición se sentía más urgente. Desesperada, corrí hacia la salida, pero la sombra me siguió. El terror me aturdía, mi mente buscaba desesperadamente otra ruta. Finalmente, vi una luz al final del pasillo. Me lancé en dirección a ella, sintiendo el frío a mis espaldas. La sombra estaba pegada a mí, como un depredador acechando a su presa. Al llegar a la luz, salté a la nueva estación, y todo se detuvo en un instante. La sombra se disolvió y el murmullo se desvaneció en el aire. Me encontré de pie, jadeando, en una plataforma llena de gente ajena a mi terror. Pero sabía que eso no había terminado. Esa risa y esa sombra habían plantado una semilla de inquietud en mi mente. Mientras el metro llegó y las puertas se abrieron, comprendí que lo que había vivido no era un final, sino el comienzo de algo más oscuro. Me subí al vagón, pero miré hacia atrás, convencido de que la sombra aún me observaba. La noche no había terminado. Todo era solo el preludio de un misterio más profundo. Capítulo 3. Susurros en la oscuridad. A medida que el metro avanzaba, el vaivén del vagón intentaba calmar el ritmo acelerado de mi corazón. Pero no podía concentrarme en lo que pasaba alrededor. Las voces de la gente se sentían lejanas, como si estuviera sumergida bajo el agua. La risa de la sombra aún resonaba en mi mente, y era cada vez más difícil ignorar esa sensación de ser observada. Justo en el momento en que el vagón se detuvo, un escalofrío recorrió mi espalda. Las puertas se abrieron y una brisa fría ingresó llevándose parte de mi aliento. Un grupo de pasajeros se despidió en la estación y de repente la atmósfera cambió. La gente que entraba tenía miradas vacías, como si estuvieran en otro mundo. Durante un segundo me parecieron irreales. No pude evitarlo. Me levanté para salir, y cuando lo hice, una de estas nuevas personas me miró directamente a los ojos. La intensidad de su mirada me hizo detenerme. Era un hombre de aspecto desaliñado, con una barba canosa y manchas oscuras en la ropa. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y locura. «No mires atrás», susurró con voz temblorosa, apenas audible sobre el ruido del metro. Mis instintos me gritaron que debía escucharle, pero la curiosidad también me empujó a cuestionar. «¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí?», pregunté, buscando respuestas que no llegaban. Antes de que pudiera terminar, él se dio la vuelta y se perdió entre la multitud. La respuesta quedó atrapada en mi garganta. La risa sombría había regresado, y eso solo aumentaba mi inquietud. Me sentía como una marioneta, moviéndome sin control en un escenario oscuro. Así que decidí aclarar las cosas. Tomé el camino hacia la escalera que conducía fuera de la estación, sintiendo la urgencia de escapar de la desesperación que se acumulaba a mi alrededor. Al salir a la calle, el aire fresco y la luz de las farolas me desconcertaron, pero no había tiempo para relajarme. Volví a dirigirme hacia la entrada del metro, determinada a entender la advertencia del extraño. Regresé al vagón con la esperanza de encontrar o a él o algún indicio que explicara mi miedo. Pero al entrar, las luces comenzaron a parpadear de nuevo y la atmósfera se volvió pesada.
Las personas que había visto antes ya no estaban y el vagón parecía más oscuro. Justo en ese momento, escuché el murmullo que venía desde el fondo del vagón. «Ve a casa, ve a casa», resonaba como un eco lejano. Acerqué lentamente y mi corazón empezó a latir con fuerza. En el centro había algo que brillaba. Era un pequeño objeto plateado. Cuando me agaché para recogerlo, pude ver que se trataba de un anillo. Estaba frío al tacto, y al sujetarlo, una imagen se dibujó en mi mente. Un rostro conocido, el de una persona que había perdido hace años. Empecé a retroceder, golpeando la pared del vagón a medida que la desesperación me envolvía. Pero entonces la sombra regresó. Sin previo aviso, se alzó de las tinieblas. Esta vez no estaba sola. Otras figuras se unieron a ella en el vagón, todas susurrando en un coro de voces que resonaban en mi cabeza. «Ve a casa, ve a casa». La desesperación me inundó y todo se tornó en un caos. La sombra se abalanzó sobre mí y un grito de terror brotó de mis labios. Antes de perderme en la oscuridad, recordé la advertencia del extraño. No podría ocultarme más. Tenía que enfrentar mis miedos y descubrir la verdad detrás de estos ecos del pasado. Pero también me daba cuenta de que la respuesta podría ser más mortal de lo que imaginaba. La lucha apenas comenzaba. Capítulo 4. La sombra que persigue. Lo último que recordé fue la oleada de sombras envolviéndome, y de repente todo se detuvo. Abrí los ojos en un vagón completamente vacío. El sonido del metro se había desvanecido como si nunca hubiera existido. El aire era frío, y el sabor de metal en mis labios me hizo pensar que había estado a punto de desmayarme. Me senté, tambaleándome un poco mientras intentaba comprender qué había sucedido. Miré a mi alrededor. La luz del vagón parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras alargadas en las paredes. El anillo aún estaba en mi mano, y en ese momento me di cuenta de que ya no era solo un objeto frío. Ahora parecía latir junto a mi corazón, como si de alguna manera estuviera conectado a mí. Traté de ignorar la creciente sensación de pánico. «Respira», me repetí en voz baja. Debía calmarme y entender la situación. Al levantar la vista, vi que las puertas del vagón cerradas no estaban bloqueadas. El panel del control estaba dañado. Esa pequeña rendija me dio esperanza. No estaba atrapada. Así que, sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia la salida. El primer paso me llevó de vuelta a la estación, pero la atmósfera se sentía diferente, aún más densa. La plataforma estaba desierta, no había señales de vida. No había luces ni letreros que indicaran cuáles eran las siguientes paradas. Solo un eco inquietante de mí misma, seguido por aquel mantra sin cesar: «Ve a casa, ve a casa». Mi corazón palpitaba. Tenía que encontrar al extraño, el que me advirtió. Si iba a descubrir la verdad, necesitaba su ayuda. Retrocedí hacia el rincón donde lo había visto, espiando entre las sombras en busca de una señal, pero no había rastro de él. Pasaron unos minutos, cada segundo se sentía como una eternidad. Entonces noté algo más. Una figura se acercaba, contorneándose en la penumbra. Era alta y delgada, con una presencia que llenaba el espacio a su alrededor. Al acercarse, su rostro se hizo visible y mi estómago se encogió. Era el hombre de la barba canosa, pero su expresión era diferente. Estaba pálido, sus ojos parecían vacíos y su voz resonó como un eco de lo que había oído antes. «No puedes escapar de lo que has dejado atrás», dijo, haciendo una pausa mientras su mirada se volvía sombría. «La sombra vendrá por ti». Dudé por un instante, pero la urgencia en su voz me empujó a preguntar: «¿Qué es esta sombra? ¿Qué quiere de mí?». Su respuesta quedó atrapada en el aire tenso, mientras la sombra que había visto previamente comenzaba a materializarse detrás de él. El horror se apoderó de mí en un instante.
Las figuras de antes se agolpaban en la oscuridad, susurros resonando más fuerte. «Ve a casa». Era claro que no solo se trataba de una advertencia, era una orden. Sin pensar, giré sobre mis talones e hice lo único que se me ocurrió. Corrí hacia la salida de la estación. Pero la risa sombría me siguió, retumbando en mi cabeza mientras avanzaba. Sabía que no estaba sola en esto. Cada paso que daba me llevaban más cerca de responder preguntas que nunca supe a dónde me llevarían. Cuando finalmente llegué a las escaleras, un frío intenso me detuvo en seco. Miré hacia atrás y ahí estaba la sombra, más brillante, más clara. Había un rostro en ella, un rostro que recordaba. Estaba viendo a mi pasado en ese oscuro encuentro. Todo había cambiado. Ya no podía simplemente huir. Tenía que descubrir qué estaba pasando en mi vida. Justo antes de avanzar me di cuenta. No solo se trataba de sobrevivir, sino de enfrentar una verdad que nunca creí que existiera. La lucha apenas comenzaba, y esta vez mi hogar podría no ser lo que pensaba. Capítulo 5. Voces en la oscuridad. Sentí el aire frío tocarme el rostro mientras hacía un esfuerzo monumental para seguir adelante. Me encontraba en la escalera, el eco de mis pasos resonaban en el vacío. Las luces parpadeantes estaban ahora detrás de mí, y la sombra que me perseguía parecía moverse a su propio ritmo. La sensación de que algo siniestro me acechaba no era solo aterradora, también me llenaba de determinación. «Ve a casa», repetí en mi mente, aferrándome a la idea de que quizás mi hogar aún tenía algo de seguridad. Pero a cada paso la inquietud crecía. ¿Qué significaba casa ahora? ¿Era el lugar donde vivía? ¿O tal vez el hogar que había dejado atrás, un espacio que no existía en mi actualidad? Al llegar a la parte superior de las escaleras, un susurro familiar me detuvo. Era la voz del hombre de la barba canosa, flotando en el aire. «La sombra se alimenta de tus deseos y miedos. Cada paso que das es una invitación». No sabía si lo que escuchaba era real o producto de mi imaginación desbordante, pero la sensación de terror se convirtió en confusión. «¿Qué deseas? ¿Por qué me sigues?», grité hacia el vacío, esperando una respuesta. En ese momento, vi un destello en el rincón de mis ojos, una luz tenue que se alzaba desde el fondo de la estación oscura. Era un pequeño ingreso donde el suelo se alzaba levemente, como un túnel que prometía respuestas. Me acerqué, titubeando entre el miedo y la curiosidad. Entré al túnel y me encontré al borde de una sala grande, con paredes cubiertas por un vívido tapiz de grafitis. Las luces eran intermitentes, titilando como si resistieran al peso de la oscuridad. Pero lo más extraño era que en el centro había un grupo de personas reunidas, y sus rostros reflejaban la misma confusión que sentía. «¿Estás bien?», me preguntó una mujer canosa sentada en el suelo. Me miró con preocupación, y rápidamente noté que los demás giraron sus cabezas hacia mí. Sus miradas eran de sorpresa, como si no esperaran ver a una nueva llegada. «No sé», respondí, mi voz sonando más quebrada de lo que esperaba. Estaba tratando de escapar de algo, de una sombra. Al pronunciar esas palabras, sentí que la atmósfera cambiaba. Un silencio pesado llenó el espacio, y para mi horror, la sombra volvió a aparecer detrás de mí, proyectando una figura alargada que se alzaba en la pared. Las personas en la sala intercambiaron miradas llenas de preocupación. «Debemos ayudarla», dijo el hombre que estaba a mi izquierda, su voz temblorosa. «Nosotros también estamos siendo perseguidos». Mi sorpresa se convirtió en comprensión. No estaba sola. Todos estábamos atrapados en algo más grande de lo que podíamos imaginar. Las sombras eran parte de nosotros, de nuestros pasados, de nuestras decisiones, llevando nuestra carga sin que lo supiéramos. «¿Cómo podemos detenerla?», pregunté, buscando desesperadamente alguna respuesta. La mujer canosa tomó un profundo respiro. «La sombra solo se esfuma al aceptar lo que hemos perdido». Luego giró su cabeza, como si pudiera sentir la presión creciendo en el ambiente. «Pero eso implica enfrentar nuestra verdad». La habitación comenzó a temblar, un susurro ominoso llenó el aire, y todas las luces comenzaron a apagarse. «¿Qué sabes de mí?»,
Pregunté, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí nuevamente. «Tienen que ayudarme». Y mientras la oscuridad avanzaba como un mar agitado, un grito emergió de lo más profundo de mi ser. Tenía que enfrentar mis miedos, y estaba claro que la verdad podía ser más aterradora que la sombra misma. Estaba a punto de descubrirlo. Capítulo 6. Aceptando la oscuridad. La sala se sumió en un silencio profundo, el tipo de silencio que hace que hasta el más leve susurro se sienta como un grito. Las luces parpadeantes se apagaron una a una, dejando atrás un manto de oscuridad total. La sombra se alzó, y podía sentir su fría presencia justo detrás de mí, como un peso aplastante que amenazaba. Consumirlo todo. Debemos enfrentar nuestros miedos juntos, dijo la mujer canosa, y su voz, aunque temblorosa, ofrecía un rayo de esperanza. Si nos mantenemos unidos, tal vez podamos desvanecerla. Pero la oscuridad ya había comenzado a acosarme. Los rostros de los demás comenzaron a desdibujarse, y las murallas del espacio parecían cerrarse a nuestro alrededor. ¿Y qué pasa si nuestra verdad no es suficiente?, pregunté, mi voz elevada por el terror. «Es la única opción que tenemos», respondió el hombre a mi izquierda. «Si no lo hacemos, estaremos atrapados para siempre en este lugar». Mientras hablaba, recordé las cosas que había perdido, las decisiones que me habían llevado a este punto. El dolor de esos recuerdos se intensificó, sintiendo como si una gran presión cobijara mi corazón. «No quiero revivir eso», murmuré, más para mí misma que para ellos. «Es el momento de hacerlo. Somos más fuertes juntos», me instó la mujer canosa mientras los demás asentían. Cerré los ojos, sintiendo un nudo en mi garganta. Tal vez en la oscuridad podría encontrar la respuesta. Podía sentir cómo la sombra se acercaba más, respirando sobre mi cuello, anhelante de mis miedos. Al abrir los ojos, decidí enfrentarla. «Me niego a dejar que me controles», grité, y de repente el suelo tembló bajo mis pies. Las paredes de grafitis comenzaron a desprenderse y una luz tenue surgió del centro de la sala. Se parecía a un fogón, no brillante, sino reconfortante. «Vi la manera de vencerlos», dijo un joven del grupo, señalando el resplandor. «Debemos concentrarnos en nuestros recuerdos y transformarlos en luz». Desesperada por sentir ese calor, me uní a ellos en el centro. Comenzamos a compartir lo que habíamos perdido. Un hombre habló de un amor que había dejado ir, mientras otro habló de sueños marchitos. Cada vez que se explicaban, la luz se hacía más intensa. Mis recuerdos comenzaron a surgir, la abrumadora tristeza por mis decisiones, la culpa de lo que había dejado detrás, y finalmente la añoranza de quién solía ser. Con cada confesión, la sombra se contorsionaba, debilitándose a medida que las historias emergían. Comenzamos a alzar la voz en conjunto, todos en una danza de luz y sombras, enfrentando y aceptando nuestras verdades. Estaba claro que este era el único camino, pero aún había algo que no había compartido, la verdad que más temía, la razón detrás de mi desasosiego. La sala temblaba, casi al borde del colapso, así que, con toda la valentía que pude reunir, respiré hondo y decidí que era el momento. Yo perdí a alguien que amaba, y no sé cómo seguir adelante sin esa persona. La confesión dolía como un corte sin sutura, pero liberaba un calor que antes había estado ahogado. Por un momento, el silencio se apoderó del grupo. La sombra lanzó un alarido, un chillido que resonó en las profundidades, y mientras el aire se estremecía, la luz creció aún más, iluminando cada rincón oscuro de la sala, convirtiéndonos a todos en un solo destello. Brillante. Y de repente, un haz de luz brotó delante de mí, haciendo que la sombra retrocediera. Cuando miré hacia adelante, me di cuenta de que había algo más en esa luz. Era un túnel, un camino que se abría ante mí. Ahora tenía que decidir si lo seguiría, pero el eco de la sombra aún resonaba en mis pensamientos. ¿Y si al final no soy lo suficientemente fuerte? Pero entonces miré a los otros, sus caras llenas de determinación, y supe que no estaba sola.
Sin embargo, en ese instante de esperanza se escuchó un susurro en el aire frío. La verdadera prueba aún está por llegar. Mi corazón se detuvo y comprendí que aunque había ganado una batalla, la guerra apenas comenzaba. Capítulo 7. El túnel de las revelaciones. En cuanto el haz de luz se expandió, supe que no podía dar marcha atrás. Sentí cómo el calor de las confesiones llenaba el aire y me empujaba hacia adelante. Fue en ese momento que el grupo, envuelto en un brillo reconfortante, se unió a mí y juntos dimos el primer paso hacia el túnel. El camino parecía interminable, pero a medida que avanzábamos sentí una mezcla de miedo y curiosidad. ¿A dónde nos llevará esto?, pensé. Las paredes del túnel eran lisas, como si estuvieran hechas de cristal, y el brillo se reflejaba en cada esquina. Las voces de mis compañeros resonaban en mi mente, un eco de sus propias luchas. No estamos solos aquí, me repetía una y otra vez. Pero pronto, la emoción de haber ganado la batalla contra la sombra se desvaneció, dejando en su lugar un frío inconfundible. No me había librado del todo de mis miedos. Mientras caminábamos, el ambiente se tornó denso. Cada paso nos acercaba más a un destino desconocido. Un grito lejano resonó en el aire, y la luz comenzó a parpadear. ¿Qué fue eso?, exclamé, preocupada. El túnel se sintió más largo, como si estuviera distorsionando la percepción del tiempo. De repente, la luz se estrelló contra unas puertas que aparecieron a nuestra izquierda. Eran pesadas, cubiertas de símbolos que no podía entender. Sin embargo, algo en ellos me resultaba familiar. Es como si fueran las puertas de nuestros propios recuerdos, pensé. Nos detuvimos, mirando los símbolos que parecían cobrar vida. Uno de ellos brilló más intensamente, como si estuviera llamándonos. La mujer canosa dio un paso adelante, y a pesar de su fragilidad, mostró valentía. «Debemos abrirlas», dijo con firmeza. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y si lo que hay detrás es peor que la sombra? El miedo me paralizaba, pero la curiosidad tiraba de mí. ¿Qué podríamos descubrir? «Solo hay una manera de saberlo», comentó un joven, su voz resonando en la penumbra del túnel. Sus palabras me alentaron a avanzar un paso más. Todos nos acercamos y juntos empujamos la puerta. Crujió como si estuviera despertando de un largo sueño. El aire se llenó de un vaho frío y pensé que el túnel podría devorarnos en cualquier momento. Finalmente, se abrió un pequeño espacio entre las puertas. Dentro, vi destellos de recuerdos fugaces. Escenas de mi vida se manifestaban ante mí. Risas, lágrimas, momentos de felicidad y dolor. Era como si estuvieran debatiéndose, esperando ser reconocidos y aceptados. En la penumbra oí una risa. Era la risa de alguien que conocía y había perdido, y mi corazón se detuvo. «No, esto no puede estar pasando», murmuré, pero mis pasos ya me habían llevado adentro. El interior era un collage de imágenes mezcladas con sombras. Una figura se materializó en el fondo. Sus ojos, llenos de tristeza y amor, parpadearon. «¡Espera!», grité, pero la figura era un reflejo distorsionado de mi propia memoria. Con cada paso, la figura se acercaba y la confusión crecía. Las imágenes comenzaron a distorsionarse y sentí presión en mi pecho. «¿Qué es esto?», pregunté. Luego, escuché el susurro de la sombra, esta vez más fuerte y claro. «La verdadera prueba. La batalla no es solo contra mí, también está dentro de ti». El túnel se estremeció y las puertas sobresalieron. Mi pecho se levantó con desesperación. «No puedo seguir así». Pero al mirar a los demás, vi que sus rostros eran un espejo de mi propio miedo. En ese instante, supe que no solo enfrentaba a la sombra, ahora debía confrontar mi verdad más profunda, lo que había dejado atrás en mi lucha. El cambio se sintió inminente y antes de poder razonar, la figura dio un paso adelante. «Soy parte de ti. Es momento de recordarme». Y con ese pronombre, la gravedad de la situación me abrumó.
Todo lo que había guardado comenzó a resurgir. Había una nueva verdad que necesitaba compartir, y esa verdad podía ser el camino para deshacerme de las sombras por completo. La aventura apenas comenzaba y el miedo era abrumador, pero supe que debía avanzar, aunque temía lo que pudiera encontrar. Capítulo 8. Recuerdos reveladores. La figura se acercó cada vez más y mis piernas temblaban. Era extraño ver un reflejo de mí mismo, pero no era la imagen que recordaba. Era una versión distorsionada, marcada por la tristeza. ¿Qué significa esto?, pregunté, sintiendo el eco de mi voz en el espacio vacío. «Te has olvidado», respondió la figura, su voz sonando como un susurro pesado. «Has enterrado partes de ti misma porque duelen». Me sentía expuesta, como si toda mi vida estuviera siendo evaluada ante un tribunal invisible. Alrededor, los recuerdos comenzaron a cobrar vida. Una escena se materializó junto a mí. Era un día soleado en el parque, riendo con amigos. Pero la risa pronto se desvaneció y la imagen se transformó en lágrimas y despedidas. Recuerdos que preferiría no recordar, momentos que me habían dejado cicatrices profundas. «No, basta», grité, cubriéndome los ojos. Pero al hacerlo, sentí cómo la presión dentro de mí aumentaba. Cada imagen, cada emoción reprimida era como una puerta, y ahora estaban todas a punto de abrirse. «Enfréntalos», insistió la figura, que parecía un eco de mis propios pensamientos. Debes aceptar lo que has perdido para poder avanzar. Sentí como el túnel temblaba a mi alrededor, y en un instante entendí que el miedo no era solo mío, era colectivo. El grupo que estaba conmigo estaba reviviendo sus propios recuerdos, sumidos en sus luchas. Miré a mi alrededor. La mujer canosa luchaba con su dolor, recordando a un ser querido que había partido. El joven, con ojos llenos de confusión, parecía enfrentarse a su propio pasado, lleno de decisiones difíciles. Juntos, estábamos en el mismo lugar, enfrentando nuestros fantasmas. «No podemos escapar de esto», murmuré, y con ello entendí que ese era el primer paso hacia la aceptación. Con un profundo aliento, decidí enfrentar la figura. «¿Quién eres tú realmente?», pregunté, sintiendo mi voz más firme. «¿Por qué llevas mi rostro?». «Soy lo que decidiste dejar atrás», respondió. «Soy la verdad que no has querido aceptar. Soy el reflejo de tus miedos y anhelos». Un nuevo recuerdo apareció entonces, un sueño roto, una promesa no cumplida. Recordé a alguien a quien quería, a quien había dejado ir porque creí que no era lo correcto. El dolor se apoderó de mí de nuevo, pero esta vez no me alegré. Comprendí que no podía eliminarlo, debía aprender a vivir con él. «Es hora de recordar», dije, con más convicción. «No puedo seguir corriendo». Fue un instante liberador. La figura asintió lentamente. En su mirada, vi que no estaba sola en esta búsqueda. Todos los demás también lo hacían. El túnel comenzó a brillar intensamente, y aunque el miedo aún estaba presente, había algo nuevo en mí, una chispa de resolución. Entonces, el túnel comenzó a cambiar. Las paredes se desvanecieron, y en su lugar surgió una luz cálida. Me sentí en una encrucijada entre el pasado y el futuro. «Vamos, aceptémoslo juntos», grité al grupo. Estaba lista para abrazar mis recuerdos, aunque ahora sabía que los recuerdos no me definirían, sino que me darían fuerzas. Pero antes de que pudiéramos avanzar, el susurro de la sombra resonó de nuevo. «No has terminado. Tu mayor miedo está por venir». Una ola de terror recorrió mi cuerpo. ¿Qué podía ser peor que enfrentar mis propios recuerdos? La figura se desvaneció, dejándome sola con la incertidumbre de lo que se avecinaba. Mis compañeros también parecían inquietos, buscando respuestas entre nuestras miradas. En ese momento, comprendí que nuestras batallas no estaban solo en el túnel. Había algo más acechando en las sombras, un profundo enigma que nos aguardaba. Sabía que debíamos estar listos. Con el corazón latiendo con fuerza, moví la mirada hacia el horizonte de luz. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Pero en mi interior había una pregunta que no podía callar. ¿Qué significaría realmente enfrentarse a nuestro mayor miedo?
La respuesta se acercaba, y no podía ignorarla. Capítulo 9. La sombra de la verdad. La luz se volvió más intensa, casi cegadora. Tomé aire y traté de calmarme. Alrededor, el grupo parecía vibrar con una energía compartida, pero había un titubeo en nuestros movimientos. La figura que había compartido mi rostro aún resonaba en mis pensamientos, y sus palabras casi se burlaban de mí. Tu mayor miedo está por venir. La luz se hizo más brillante, y de repente todo se oscureció. Me quedé en un nuevo espacio, y el frío recorrió mi piel. Era como si hubiésemos sido transportados a un lugar completamente diferente, un lugar donde la luz y la oscuridad luchaban entre sí. La incertidumbre y la ansiedad apretaban mi pecho. ¿Estamos todos bien?, pregunté, mirando a mi alrededor. Mis compañeros asintieron, pero la preocupación en sus rostros era evidente. La oscuridad parecía cobrar forma, como si estuviera esperando algo. Entonces, la figura nuevamente apareció frente a mí, pero esta vez el cambio fue drástico. Su expresión era más intensa, más real. Sus ojos, que antes reflejaban melancolía, ahora estaban llenos de furia. «Esto no es un juego», dijo, su voz resonando como un tambor en el vacío. «Has creído que podías escapar de tu verdad, pero aquí está, ya no puedes esconderte». Sentí que una oleada de terror me invadía. Este momento no era solo otro recuerdo, era algo más profundo, algo que me obligaba a mirar dentro de mí misma. La luz comenzó a cambiar. Entre la oscuridad aparecieron figuras vagamente familiares, sombras de decisiones que había tomado, de situaciones que había evitado. «¿Quiénes son?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Tus miedos», respondió la figura oscura, «las partes de ti que has desechado a lo largo del camino». Uno a uno, los recuerdos comenzaron a materializarse a mi alrededor. El sonido de risas convertidas en gritos, miradas de decepción y sobre todo la imagen de mí misma huyendo de lo que realmente significaba vivir. La mujer canosa del grupo, que había sido una roca hasta ahora, comenzó a temblar. «Esto es demasiado», murmuró, aferrándose a su pecho. El joven, con la confusión aún marcada en su rostro, parecía lidiar con sus propios demonios. «No podemos hacer esto», dijo, su voz temblando. «Es demasiado». «No podemos rendirnos», respondí rápidamente, sintiendo que debía demostrar valentía. «Estamos aquí juntos, enfrentémoslo». Pero en el fondo, la incertidumbre crecía. La figura oscura me miró fijamente. «¿Qué pasará si no puedes aceptar lo que has hecho? ¿Qué pasará si no puedes perdonarte?». Esa pregunta resonó profundamente en mí, como un eco del pasado. La verdad era que la duda había sido mi sombra todo este tiempo. Mientras tanto, el túnel comenzaba a retumbar. La presión aumentó y un frío gélido se apoderó de mí. Tenía que actuar, tenía que enfrentar esa verdad que tanto temía. «No significa que tenga que estar sola», dije en voz alta, mi determinación creciendo. «No tengo que cargar esto sola». Fue en ese momento que vi a todos juntos, la mujer, el joven, también enfrentando sus sombras. «Si nos unimos, si aceptamos nuestros miedos, quizás podamos salir de esto», sugería el jupo, sintiendo que era el momento de unir nuestras fuerzas. Pero lo que no sabía era cuán lejos nos llevaría esta decisión. Todo, de repente, se oscureció aún más. Una risa baja y siniestra llenó el aire, sacudiendo el espacio. «¿Creen que pueden salir?», resonó una voz profunda. «Este es solo el comienzo». El aliento se me cortó de terror al entender que aún no habíamos llegado al clímax de esta experiencia. La verdadera prueba todavía nos aguardaba. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó el joven, ahora claramente asustado. «Lo que sea necesario», respondí, mi mirada fija en la oscuridad. No sabía lo que vendría, pero era hora de descubrirlo. No había forma de que el miedo nos detuviera ahora. Tenía que ser valiente y enfrentar la verdad, incluso si eso significaba adentrarse aún más en la sombra. Capítulo final.
El último encuentro. La oscuridad se intensificó, envolviéndonos en un abrazo gélido. La figura que me había seguido estaba más cerca y sentí su energía colisionar con la mía. La risa siniestra resonó en los rincones del espacio, una cacofonía que se mezclaba con el murmullo de mis pensamientos. ¿Qué creen que ganarán enfrentándose a sus miedos? La voz parecía reírse de nuestra determinación. «Podemos hacerlo, juntos», dije, sintiendo que las palabras fueran un acto de fe más que de certeza. Miré a mis compañeros, buscando fuerza en sus rostros. La mujer canosa asintió, y el joven respiraba con dificultad, pero había un resplandor decidido en sus ojos. La sombra estaba ahí, pegada a mí, pero esta vez sabía que no estaba sola. «Aceptamos lo que somos», grité, sintiendo que mi voz atravesaba la oscuridad. De repente, el eco de mis palabras resonó. Algo en el aire cambió. Las sombras empezaron a retorcerse, como si fueran parte de un paisaje que empezaba a desvanecerse. Las figuras que representaban nuestros miedos comenzaron a desdibujarse, y las risas a silenciarse. La figura oscura frente a mí se estaba disolviendo. «No entienden», dijo, intentando recuperar su forma. «Aún están alimentando su propia oscuridad». «No somos nuestras sombras», replicó el joven. «No dejaremos que nos definan». Sus palabras retumbaron con fuerza, resonando en un ciclo de aceptación. Esa fue la llave. Me di cuenta de que los miedos eran solo reflejos de lo que llevábamos dentro. Poco a poco, recordé la promesa que había hecho en la sala anterior. No tengo que cargar esto sola, y esa experiencia nos había unido. Así que comencé a recordar mis propios fracasos, cuán dolorosos habían sido, pero también cómo me habían moldeado. «Hay belleza en nuestra imperfección», añadí, apoyando esa verdad. Con cada palabra, la luz empezaba a fluir a través de nuestros cuerpos, avivando mi ser en una cálida energía. La figura oscura colapsaba cada vez más. «No, no pueden hacer esto», gritó mientras los ecos de su risa se desvanecían. La mujer canosa extendió su mano. «Todos tenemos derecho a vivir. No vamos a permitir que nuestra historia se convierta en un eco de terror». Alzamos nuestras manos juntos en un gesto de esperanza. La luz que emanaba de nosotros se intensificó, su brillo resonando mientras concordábamos en que éramos más que nuestros miedos. De repente, la oscuridad se rasgó y un torrente de luz blanca nos envolvió como un abrazo prolongado. Entonces, hubo un silencio. Ya no había risas, solo una quietud reconfortante. Cuando abrí los ojos, estaba de pie en una estación de metro familiar. La luz del día filtrándose a través de las ventanas sugirió que habíamos regresado. Miré a mi alrededor. No había rastro de sombras. Mis compañeros sonreían, aunque la confusión aún estaba presente en sus rostros. ¿Lo logramos?, pregunté temerosamente. «Parece que sí», respondió el joven, respirando profundo. «Quizá no hemos terminado del todo, pero hemos pasado por algo importante». Me di cuenta de que la respuesta no era el final de nuestra lucha, sino el principio de algo nuevo. Nunca volveríamos a ser las mismas personas. Había algo más grande en juego. A veces, no tenemos control sobre lo que ocurrió en el pasado, pero podemos decidir cómo enfrentarlo. Mientras nos dirigíamos hacia la salida, sabía que el camino de adelante estaba lleno de incertidumbre. Podía sentir el eco de la risa, pero esta vez no era un eco de terror, era un recordatorio de que siempre habría desafíos, pero también sabiduría que explorar. Cuando estuve en la calle, el aire fresco chocó contra mi rostro. Me giré, buscando una última mirada hacia la estación. La sombra que había seguido, la risa, todo estaba en el pasado, pero sabía que la lucha por lo que realmente significaba casa estaba lejos de terminar. «¿Qué pasará ahora?», pregunté, sintiendo la inquietud asomarse. Pero antes de que pudiera dar respuesta, una sensación familiar se deslizó a través de mí. «Nunca se sabe», murmuró la mujer canosa mientras todos nos alejábamos. «Pero eso es lo que lo hace interesante». Nunca volví a ver a mis acompañantes, pero algunas noches, mientras iba en el metro, aún los siento ahí, como sombras silenciosas a mi lado. Nunca supe si lo que viví fue real o solo un fragmento de mi mente. Los ecos de la experiencia perduran, y siento que han cambiado la forma en que miro la oscuridad. A veces, es en esos momentos de incertidumbre
donde encuentro la luz más brillante. Aunque algunas preguntas queden sin respuesta, finalmente entendí que tanto la oscuridad como la luz son partes de un todo, de mi todo.